Muy buenas jóvenes, ¿cómo están de nuevo? Aquí su profesor G. Eh, Esta vez para los ejercicios de la actividad 1.8 de Mecánica 1. Su servidor también da esta materia y pues vamos a resolverlos debido a que pueden tener algunos problemas a la hora de resolverlos en algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí está en orden, no va de acuerdo a los equipos, dado que en plataformas se hacen por equipos, pero vamos a resolverlos en orden del 1 hasta el ejercicio número 20, los que están en la actividad. Bueno, los primeros ejercicios del 1 al 9, sin incluir el 6, son ejercicios de conversiones. Por lo tanto, necesitamos el documento del cuadrito de mecánica. Si no recuerdan bien, es el cuadrito de las conversiones de las unidades básicas de mecánica. Bueno, aquí a la hora de buscarlas en el libro, o sea, este cuadrito es este libro de conversiones. Con este nos vamos a guiar para realizar dichas conversiones y obtener los datos que nos están pidiendo, ¿no? Bueno, comenzamos con el primero. Dice, expresas 75 kilómetros en millas. Dice que la respuesta debe ser 47 millas. Vamos a ver si es correcto. Bueno, aquí la forma de sacarlos, en el caso del número 1, vamos a escribirlo aquí en esta parte, se puede utilizar por el método de factor unitario o por regla de 3. Si lo queremos sacar por el factor unitario, vamos a escribir 75 y la unidad que le corresponde, que es kilómetros, para millas. Vamos a hacer una multiplicación por el signo, una multiplicación en forma de fracción, y abajo vamos a poner lo que equivale en millas, un kilómetro, ¿no? O sea, una milla equivale a 1.609 kilómetros. ¿Por qué debe ir abajo kilómetros y arriba millas? Porque a la hora de hacer la fracción en la división, se va a poder eliminar el repetido que se encuentra, que es kilómetros con kilómetros, y la milla va a quedar ya como unidad de respuesta. Vamos a dividir entonces 75 entre 1.609. Esto nos va a dar un valor ya de 46.61 millas. Obviamente redondeado serían los 47 millas, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo con los datos un poquito más exactos, pero si ustedes gustan redondearlo, adelante, ¿no? Se puede redondear. Así nos queda la respuesta para el número 1. En el caso de la número 2, dice, expresa 5.23 pies en metros. Lo mismo, vamos a escribir la cantidad, 5.23 pies. Y tenemos que ver en esta tablita de conversiones, al sacar por factor unitario, pues a cuánto equivale, cuántos pies equivale un metro. Vamos a escribir aquí arriba un metro y abajo lo que equivale a pies ese metro, que sería 3.281 pies. Recuerden que se tiene que escribir abajo para poder eliminar el pie de arriba con el pie de abajo y te quede nada más un metro para la nueva conversión. Entonces vamos a dividir 5.23 entre 3.181. Al hacerlo te da una solución de 1.594 metros, ¿no? Obviamente aquí redondeado sería 1.59 metros, que es el que tenemos ahí ya como respuesta fija. En el caso del ejercicio número 3, dice, calcula la altura del metro de un hombre de 5 pies y 10 pulgadas de alto. Bueno, aquí vamos a hacer dos conversiones. Primero, para transformar 5 pies a metros, hacemos un factor unitario parecido al anterior. Vamos a escribir un metro equivale a 3.281 pies. Resolvemos, eliminamos pies con pies, eliminamos, y esta respuesta para la primera parte sería 1.524 metros. Ahora, sigue para 10 pulgadas, porque dice que un hombre de 5 pies, 10 pulgadas. En el caso de 10 pulgadas, por lo general se escribe 10 pulgadas, ¿no? Vamos a escribir la cantidad, a cuántas pulgadas equivale un metro. Un metro equivale a 39.37 pulgadas, ¿no? Esto es para sacar ese nuevo valor. Eliminamos las pulgadas para pasarlos a metros y vamos a dividir 10 entre 39.37. Nos va a quedar un valor de 0.254 metros. Ahora, estos dos valores que nos salieron los vamos a sumar. Entonces nos vamos a sumar 1.524 más 0.254
Si damos la sumatoria, pues nos da un valor ya redondeado de 1.78 metros, ¿no? Si lo redondeamos nos da esta cantidad, 1.78 metros. No redondeado, pues te da a dar una cantidad de 1.778, ¿no? En el caso ahora del ejercicio 4, vamos a poner este ladito. Dice, la masa de un carro es de 4.265 libras. ¿Cuál es su masa en kilogramos? No debe salir 1920. Para sacar ese valor, pues vamos a multiplicar esas libras que nos salieron a la hora de hacer la conversión por factor unitario. Aquí vamos a escribir lo siguiente: 1 kilogramo arriba y abajo, ¿a cuánto equivale a libras? Kilogramos, que es 2.205 libras. Vamos a eliminar libra con libra para que nos quede la unidad en kilogramos y vamos a dividir esos 4.235 entre 2.205, que nos da un valor ya resuelto de 1920.6 kilogramos, ¿no? Entonces, redondeado, pues ahí dice que son 1920 kilogramos, a lo mejor no, sería 1921, de hecho. En el caso del 5, dice, ¿a cuántos segundos hay en un día? Respuesta dice que ahí menciona 86.400, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo llegar a ese valor al hacer factor unitario? Vamos a hacer lo siguiente. Un día, pues sabemos que a la hora de aplicar aquí factor unitario, un día pues posee 24 horas, ¿no? Por lógica, un día, 24 horas. Luego, para poder eliminar la hora, pues sería una hora equivale a 60 minutos. O también, un minuto equivale a 60 segundos. Al hacer esto, pues se va a poder eliminar día con día, hora con hora, minuto con minuto, para que nos queden los segundos. Entonces aquí va a ser una triple multiplicación, 24 por 60 por 60. Si lo multiplicamos nos va a dar un valor de 86.400 segundos, que equivale a un día completo. En el caso del 7, es el que dice, la distancia de la catedral a cierto punto es 1.4 kilómetros por hora. Perdón, 1.4 kilómetros, pensé que era velocidad. Expresar en metros. Respuesta dice que son 1400 metros. Bueno, los 1.4 kilómetros, aplicamos el factor unitario, 1 kilómetro abajo, y a cuántos metros equivale 1 kilómetro, equivale a 1000. Se va a multiplicar, bueno, vamos a eliminar kilómetro con kilómetro, y luego vamos a multiplicar 1.4 por 1000, esto da un valor de 1400 metros, la respuesta. En el caso del 8, tenemos lo siguiente, ¿no? El radio de la Tierra medido por el Ecuador es 6.378 kilómetros, expresado en metros. Bueno, aquí está en 6.378 kilómetros, es parecido al 7. Vamos a hacer factor unitario y te va a quedar que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Por lo tanto, vamos a multiplicar esa cantidad por 1000 y te va a salir una cantidad pues algo elevada. Te va a salir una cantidad de 6.378.000 unidades metros. Y en el ejercicio número 9, que dice lo siguiente: un pitcher hizo un lanzamiento de 95 millas por hora, exprésalo en kilómetros por hora. Bueno, aquí es dos veces el factor unitario. Vamos a escribir la palabra 95 millas entre hora, y para transformar a kilómetro vamos a aplicar dos veces factor unitario, debido a que son dos unidades básicas diferentes, ¿no? La primera a eliminar sería a cuánto equivale una milla en kilómetros. Una milla en kilómetros equivale a 1.609 kilómetros. Y obviamente faltaría una hora. ¿A cuánto equivale? ¿Cuánto equivale pues una hora? Bueno, no lo vamos a sacar esta parte, debido a que en la otra formación pues ya lo tiene también en horas, entonces no es necesario hacer esa conversión. Por lo tanto, lo que se va a hacer simplemente es multiplicar 95 por 1.609, eliminar las millas para que te queden los kilómetros. Si nosotros realizamos esta multiplicación,
te va a dar un valor de 152.86 y los valores que quedaron serían los kilómetros y la hora también que quedó. Y de esta forma pues nos quedarían las conversiones de estos ejercicios. Ya en su equipo pues ya saben cuáles son, agarrar y nada más escribir la respuesta ya resuelta, ¿no? Continuando ahora con el 11, el 10 se pasó, se lo pasan, lo pasamos. Sería el 11 es muy largo, dice: 6 integrantes de un equipo de trabajo miden individualmente con una cinta graduada en centímetro la longitud de la batería escolar. Y tiene los siguientes datos: 10.57 metros, 10.58 metros, 10.54 metros, 10.59, 10.53 y 10.57. Les dicen, ¿cuál es la incertidumbre instrumental? Bueno, aquí para sacar la primera del inciso A, que es la incertidumbre instrumental, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Inciso A, incertidumbre instrumental. Bueno, ¿cómo sacamos la incertidumbre instrumental? En este caso, la incertidumbre instrumental se obtiene a partir de los datos que ya tenemos en el apartado que aquí tenemos de los datos, de los 6 datos, ¿no? Vamos a agarrar el mayor y luego vamos a agarrar el menor dato. Vamos a dividir o vamos a restar primeramente el mayor, que sería 10.59 menos 10.53. Si yo esto lo resto, me va a dar un valor de 0.06 en metros, ¿no? Está en metros ahí. Ahora, aparte, como es una medición de 2 el mayor y el menor, también se va a dividir entre 2. Por lo tanto, aquí te va a dar un valor de 0.03 metros. Esto viene siendo la incertidumbre instrumental. Bueno, ya tenemos nuestra incertidumbre instrumental. Ahora vamos a calcular la media de los resultados obtenidos. Bueno, ¿cómo se calcula la media de los resultados obtenidos? Vamos a sumar las 6 mediciones para luego dividirlo entre el número de ellas. Es como un promedio, ¿no? La media. Y también te pide que saques la desviación estándar. Media y desviación estándar, ¿no? Así se escribe más o menos la desviación estándar. En el caso de la media está representada con una letra X. Vamos a ponerla de esta forma, una letra X. Y vamos a sumar pues 10.57 más 10.58 más 10.54 más 10.53 más 10.59 y el último dato es también 10.57. Todo esto lo vamos a sumar. Si lo sumamos, te va a dar una sumatoria de 63.38 metros y lo vamos a dividir entre el número que son 6, ¿no? 6 mediciones para obtener la media. Dicha media, pues a la hora de sacarlo, nos va a dar un valor ya de 10.56, pero esto de forma redondeada, ¿no? Es de forma redondeada el acercamiento, 10.56 metros. Ahora, para obtener nuestra desviación estándar, la desviación estándar se necesita primeramente restar cada medición con la media y elevarlo al cuadrado. O sea, vamos a tener aquí nuestra desviación estándar. Primero tenemos que hacer operaciones, 6 operaciones diferentes, que nos va a quedar de la siguiente forma: 10.57 menos la media, que es 10.56, elevado al cuadrado. Esto al hacerlo restando y luego elevado al cuadrado, te va a dar un valor pues algo bajo de 0.0001 metros cuadrados, ¿no? Luego, en la otra medición, 10.58 menos 10.56 al cuadrado. Bueno, este punto lo vamos a mover. Está muy arribita del valor aquí. Esto, si lo hacemos, te va a dar un valor de 0.0004 metros cuadrados. El que sigue es la medición de 10.54 menos 10.56.
al cuadrado. También te da lo mismo que el anterior, 0.0004 metros cuadrados. Ahora le toca al 10.53 menos 10.56 al cuadrado. Aquí nos va a quedar el valor de 0.0009 metros al cuadrado. Le toca ahora al 10.59 menos 10.56 al cuadrado. Sale lo mismo que la cantidad anterior, 0.0009 metros cuadrados, y falta la otra medición con el 10.57 menos 10.56 al cuadrado, da 0.0001 metros cuadrados. Nótese que todos son positivos debido a que si un número, aunque sea positivo o negativo, se eleva al cuadrado, la respuesta siempre te va a dar positiva. Ahora, ¿qué se va a hacer aquí? Vamos a sumar, suma total o la sumatoria total. ¿Cuál es la suma de todas estas cantidades? Vamos a sacarla. Si lo sumamos te va a dar un valor de 0.028 metros al cuadrado. Bueno, esta cantidad de 0.0028 metros al cuadrado nos va a ayudar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a dividir ahora estos 0.0028 metros cuadrados sobre 6. Al hacer esta división nos va a dar el valor de 0.000, muchos ceros nos va a dar, de hecho, 466 metros cuadrados. Ahora, esta cantidad que nos salió, le vamos a sacar raíz cuadrada. La división estándar es sacar la raíz cuadrada. Entonces, la división estándar nos va a quedar que es raíz cuadrada de toda esta cantidad, metros cuadrados. Si yo saco ese valor, me va a dar la raíz cuadrada de 0.0216 metros. Ahora, este valor que nos dio es la división estándar de su valor, ¿no? Ya tenemos la división estándar. Ahora sacamos la incertidumbre total de la medición y de la incertidumbre relativa. Es el inciso C. En este caso, para el inciso C, si quiero sacar la incertidumbre total, que está representada con la letra E mayúscula, pues es en base a la incertidumbre que ya sacamos primera y la media, ¿no? O sea, es escribirlo de esta forma: los 10.56 que obtuvimos de la media más menos la incertidumbre instrumental, 0.03, ¿no? Se escribe de esta forma la incertidumbre total. Ahora, en el caso de la incertidumbre relativa, que está escrito de esta forma el símbolo de la incertidumbre relativa, vamos a necesitar la ecuación de la incertidumbre ya establecida de los 0.03 entre la media. Para obtener esa incertidumbre relativa, vamos a dividir entonces 0.03 entre la media, que fue 10.56. Este resultado nos va a dar un valor ya de 0.00284. Este valor, si lo multiplico por 100, porque por lo general la incertidumbre relativa se saca por porcentajes, este valor, si lo multiplico por 100, me va a dar aproximadamente un valor de, esto por 100, va a dar un valor ya de incertidumbre relativa con un valor de 0.284%. Por lo tanto, la incertidumbre relativa nos va a quedar ya escrito de esta forma: 10.56, que es la media, más menos el porcentaje 0.284% de margen. Entonces, para el caso del inciso D, que nos pide es expresa el resultado de la medición de la longitud del laboratorio en forma correcta e interprétalo, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta forma, ya incluso con porcentaje. En el caso de la incertidumbre instrumental total, pues sería 10.56 más menos, este es para el inciso D, 0.03 metros. Y en el caso de la incertidumbre relativa sería 10.56 más menos 0.284%, o sea, el valor de porcentaje de este error.
y de esta forma se resuelve para el ejercicio 11. Como les digo, está muy largo la forma de resolverlo. Continuando con los ejercicios, ahora para el 13 dice lo siguiente: una podadora de pasto se empuja con una fuerza de 50 newtons aplicada al mango. Determina el componente horizontal de esta fuerza cuando el mango forma un ángulo de 45 grados con el suelo. Bueno, aquí lo que se va a realizar es una serie de ejercicios ya con vectores, en el cual nuestro vector, a la hora de trazar, pues nos va a quedar para esta forma, ¿no? Dice que tenemos que sacar esta componente horizontal para un vector, pero que dicho vector, en dicho vector también se encuentra que una fuerza está aplicándose de esta manera, ¿no? Vamos a elegir un color diferente para aplicar esa fuerza, y que dicha fuerza aquí vale 50 newtons. Y la componente, pues a la hora de sacar el ángulo formado, es un ángulo de 45 grados. Yo tengo que sacar la componente horizontal, que es llamado Rx. ¿Cuánto es la fuerza? Bueno, aquí se necesita la fórmula, pues, de la componente horizontal. En este caso, delta X o Rx, vamos a poner así: Rx es igual a componente horizontal. Bueno, vamos a escribirlo como sería delta X, o simplemente de esta forma: delta X, componente horizontal, es igual a el valor del vector, que son los 50 newtons, multiplicándose por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo pues puede ser el coseno de 45. Entonces 50 newtons, obtenemos coseno de 45. Eso pues en la calculadora primero sacamos el valor del coseno de 45, le multiplicamos por 50 y te va a valer un valor de 35.36 newtons de respuesta. Que ahí dice 35 newtons, ¿no? En el caso del 15 dice: dado el vector A en el primer cuadrante, si A vale 70 unidades y la componente horizontal vale AX 50 unidades también, encontrar el ángulo que forma el vector A con el semieje positivo X y la componente vertical AY. Entonces, aquí tenemos que sacar primeramente cuánto vale la componente AY. Entonces, el vector, para sacarlo, ocupamos esta fórmula: vector A es igual a componente X al cuadrado más componente Y al cuadrado. Como no conocemos ni el ángulo ni el componente Y, vamos a despejar aquí el componente Y. Vamos a pasarlo el componente X restándose, bueno, este está al cuadrado, restándose con el componente X, y luego, para quitarles ese cuadrado al componente Y, pues va a quedar ya al final como componente Y es igual a raíz cuadrada de lo que vale a cuadrada menos componente X al cuadrado. Como ya tenemos los resultados, es simplemente sustituirlos y te va a quedar raíz cuadrada de 70 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Resolvemos cuánto es 70 al cuadrado, creo que son 4900, y 50 al cuadrado es 2500. Restamos y te va a dar un valor de 2400, pero todavía tienes que sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este valor te va a dar los valores de 49 unidades, ¿no? Bueno, te va a dar un valor redondeado. Te da un valor de 48.98 la componente Y. Obviamente redondeado es 49. Lo podemos dejar de esta forma, 48.98, para ser un poquito más exactos, en newtons. Y ahora falta sacar, pues, qué ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo se forma? En el caso del ángulo, como ya tenemos la componente X y la componente Y, el ángulo se obtiene con esta fórmula: tangente a la menos 1 de lo que vale componente Y entre lo que vale componente X. Bueno, aquí aplicando la operación, ángulo es igual tangente a la menos 1 de lo que vale componente Y, pues sería 49, ya redondeado, y componente X pues vale 50.
Resolvemos, en este caso en el primero la división te va a dar 0.98, entonces tangente a la menos 1 de 0.98. ¿Cómo tener tangente a la menos 1 en nuestra calculadora? Bueno, en las calculadoras científicas hay una opción, el Shift, la tecla Shift, que le damos Shift, luego la tecla Tang y te aparece tangente a la menos 1 y le aplicamos la cantidad de 0.98 y te va a dar el ángulo ya establecido de 44.42. Obviamente redondeado pues ya sería 44 grados, ¿no? Pero bueno, ya lo queremos sacar un poquito más exacto. En el caso del 16, dice, calcular la magnitud de un vector que forma un ángulo de 75 grados con el semieje positivo y cuya componente horizontal es 3.1. Bueno, aquí vamos a sacar ese ángulo, esos valores. Primero que nada, pues tenemos ya el ángulo. Tenemos el ángulo y la fórmula, recuerden que del ángulo es tangente a la menos 1 de lo que vale componente y entre componente x, o sea, componente vertical entre componente horizontal. Ya conocemos el ángulo y la componente horizontal. Quiere decir que aquí vamos a escribirlo de la siguiente forma. Lo vamos a escribir, bueno, primeramente hay que quitar ese tangente a la menos 1. Se le aplica tangente a ambos lados. En el caso de aquí sería tangente del ángulo es igual ya a la hora de quitarse delta y, bueno, componente horizontal entre componente vertical. Ahora, como ya conocemos componente horizontal que es x, este valor va a pasar multiplicándose y te va a quedar que es componente horizontal que multiplica al tangente del ángulo. Y como ya conocemos ese valor de la componente horizontal, lo sustituimos y te va a quedar que es 3.1 la horizontal que multiplica a tangente de 75 grados. Entonces nosotros sacamos el ángulo de 75 grados, lo multiplicamos por el 3.1 y te va a dar el resultado esa componente vertical de 11.57 unidades. Ojo, todavía no hemos terminado porque no hemos sacado el vector resultante, solamente hemos sacado la componente vertical. Ahora, para sacar el vector resultante ya final es con la fórmula que tenemos aquí arribita, que es AX, bueno, en este caso lo puse como vector resultante, componente horizontal al cuadrado más componente vertical al cuadrado, obviamente está al cuadrado, y para quitar el cuadrado vamos a aplicar raíz cuadrada al vector resultante para que nos quede componente horizontal al cuadrado más componente vertical al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Ya conocemos los valores de ambos, sería 3.1 al cuadrado más en lo que nos dio anteriormente de 11.57 al cuadrado. Sacamos los cuadrados, los sumamos y si sumamos esos valores te va a dar un valor de 143.47. De esta forma le sacamos raíz cuadrada para obtener su vector resultante y el vector resultante de ese valor da un valor de 11.98. Obviamente redondeado serían los 12 de respuesta que te está dando en este valor. Toca para el ejercicio 17, dice encontrar analíticamente la resultante de los vectores A y B con magnitudes de 6.5 y 8 unidades respectivamente mostrados en la figura. Ok, aquí vamos a sacar por el método analítico de resolución de vectores. Bueno, ¿cómo se saca el método analítico de resolución de vectores? Vamos a requerir una tablita de ese tipo para tener los datos ya exactos de cada uno a la hora de crear este tipo de ejercicios por el método analítico. En el caso del primero, pues tenemos el vector A, el vector B, que ya tenemos aquí. Vamos a poner aquí los datos, vector A, vector B. El módulo viene siendo los valores que tiene el vector A, tanto el vector B. El vector A tiene un valor de módulo de 6.5 unidades. El vector B tiene un módulo de 8 unidades. El ángulo, pues es la formación de los ángulos que tenemos respectivamente. Estos ángulos no son los verdaderos, tenemos que sacar los verdaderos ángulos. Recuerden que los ángulos se comienzan de izquierda a derecha en sentido contrario a la manecilla del reloj. Por lo tanto, estos ángulos no están bien medidos. En el caso del ángulo A, que dice 18 hacia abajo, vamos a restar 360 menos 18 que tenemos ahí
para que su ángulo verdadero sea de 342. Por lo tanto, el ángulo verdadero de la A mide 342 grados. El ángulo verdadero del B, ahora aquí de la izquierda a derecha son 180. Entonces vamos a sumar ahora 180 más 35. Esto da un valor de 215 grados. Por lo tanto, el ángulo de B vale esta cantidad, 215 grados. Ahora, tenemos que calcular la componente horizontal aplicando las fórmulas con tanto componente horizontal como vertical de estos dos ángulos. En el caso del primero, la componente horizontal del primero es multiplicar lo que vale el módulo por el coseno del ángulo que tiene ahí mostrados. Entonces aquí nos va a quedar resolver o multiplicar de esta forma, ¿no? AX es igual a 6.5 coseno de 342. Si yo aplico esta multiplicación, te va a dar un valor ya de 6.2. Ahora con el caso del B, otra vez componente horizontal, sería 8 por coseno, otra vez coseno, de ese ángulo formado de 215. Esto da un valor de negativo de menos 6.55. Ahora, el valor de Rx es la sumatoria de estos dos componentes, o sea, 6.2 menos 6.55. Te va a dar un valor pues negativo a la hora de hacer esta operación por el signo que posee el segundo componente, ¿no? Da menos 0.35. Seguimos ahora con el componente vertical o región Y. En el caso de la componente vertical, ahora es también el módulo 6.5, pero ahora es seno del ángulo, ya no es coseno, ahora pasa a ser seno del ángulo, o sea, seno de 342. Seno de 342 con 6.5 da un valor de menos 2. Hacemos lo mismo ahora con el segundo vector, sería 8 seno de 215. Seno de 215 con el valor de menos 8 te da un valor de menos 4.6. Ahora, si se fijan bien, los dos tienen signos menos. Por lo tanto, se van a sumar y te va a quedar un valor de menos 6.6 al final en esta parte. Bueno, ya tenemos esas componentes que nos van a servir ahora para sacar ese vector resultante y también su ángulo. Recuerden que la fórmula de vector resultante aquí viene siendo, aquí lo tenemos, la fórmula de raíz cuadrada de los componentes verticales y horizontales ya sacados correctamente y al cuadrado cada uno para sacar su valor. Entonces vamos a escribir aquí de esta forma: vector resultante es igual a raíz cuadrada de menos 0.35 al cuadrado más, es una operación de suma, menos 6.6 al cuadrado. Si sacamos el cuadrado de ambos y lo sumamos, te va a dar que su vector resultante sumado vale 43.7 y le sacamos raíz cuadrada al final para que dicho vector resultante pues vale un valor de 6.778. Bueno, tiene muchos valores. Vamos a dejarlo en 6.6 unidades a como está en la respuesta. Ahora, falta sacar el tangente del ángulo. El tangente del ángulo sale pues tangente a la menos 1, el valor del ángulo tangente a la menos 1, de la división de RY entre RX, o sea, menos 6.6 entre menos 0.35. Es esta división la que se va a originar. Menos por menos es más. Al hacer la división va a dar un número positivo. Entonces tangente a la menos 1 de esta división es 18.85. Esta división, número algo elevado. Y obviamente al realizarlo, este valor de tangente a la menos 1 te va a dar un valor de 86.96. Ojo, este ángulo todavía no es el correcto, dado que más o menos el vector va a estar aproximadamente en esta parte. ¿Sí? Va a estar más aproximadamente en esta parte el vector resultante de estos dos. Por lo tanto, aquí lo que hace falta ahora es sumarle 180 más esos valores para que te dé el verdadero valor del vector resultante. Entonces aquí el ángulo a mostrar es sumándole 180 más esos, bueno, vamos a ponerle 87 redondeado y te vaya ese resultado de la respuesta que es 267 grados.
Por lo tanto, así nos queda la respuesta para el ejercicio número 17. Continuando con el 18, dice, encuentra analíticamente la suma de los siguientes vectores, es semejante al anterior. Vamos a necesitar otro cuadrito de texto para poderlo resolver y empezar a solucionar. Bueno, en el caso de la 18 necesitamos este cuadrito de texto otra vez de nuevo para poderlo resolver. Se nos va a facilitar mucho mejor a la hora de sacarlo. Vamos a aplicar obviamente qué vectores estamos por escribir. En el caso del primero, pues nos faltó, bueno, tenemos que escribir los datos de vector S, vector Z. El módulo del primero vale 450, el módulo del segundo vale 520, el ángulo del primero vale 50, el ángulo del segundo vale 175. Vamos a hacer los cálculos de la componente horizontal, en este caso que es AX es igual a 450, vamos a reducir un poquito más la letra, el tamaño para que nos alcance bien, sería 450 que multiplica a coseno de 50. Esta operación pues nos va a dar un valor ya aproximado de 289.3. 289.3. Me pasé un poco. En el caso de la componente X del segundo vector, vamos a multiplicar 520 coseno de 175. Bueno, esto nos va a dar un número negativo, nos va a dar un valor de menos 518 al final. Ahora, en la componente vertical Y, ahora sería 450 seno de 50, ya con el seno del ángulo. Esto nos da un valor ya de 344.72. Me pasé, ni modo. El que sigue la componente vertical de este valor sería 520 seno de 175. Aquí te va a dar un valor de 45.32, o sea, una cantidad algo baja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estos dos valores. En el caso del primero, vamos a sumar o restar, en este caso es restar, 289.3 menos 518. Esta operación nos va a salir de menos 228.7. En el caso del segundo, sí se van a poder sumar los valores de 344.72 más 45.32. Esta operación nos va a dar un valor de 390.04 o simplemente 390. Ahora recuerden que estos valores que nos dieron en Rx y en Ry nos va a servir para sacar ahora sí la componente resultante, el vector resultante para la respuesta, ¿no? Aquí en este apartado vamos a escribir vector resultante es igual a raíz cuadrada del primero, que vale menos 228.7 pero elevado al cuadrado, más el que sigue de 390, vamos a escribirlo así, 390 al cuadrado, una poquita décima no afecta mucho. Bueno, sacamos el cuadrado, lo sumamos y te va a dar un resultado algo grande de 204.434.9. A este le sacamos raíz cuadrada y te va a salir un valor de 452.14, que es casi igual que la respuesta, nomás porque tenemos nosotros más exactos los datos, ¿no? Entonces te queda 452.14 unidades, ¿no? Falta sacar el ángulo. Recuerden que el ángulo se saca con ángulo es igual a tangente a la menos 1 de lo que vale Ry entre Rx. Ry pues sería 390, Rx pues sería los menos 228.7. Primero hay que dividir esta parte. En esta parte, a la hora de dividir, sería tangente a la menos 1 de esta división, pues nos va a dar menos 1.7 redondeado, y tangente de menos 1.7 te da un valor de menos 59.62. Ahora, este valor de menos 59.62 no es el verdadero ángulo, ¿no? Aclarando, no es el verdadero todavía ángulo. Tenemos que sacar el ángulo verdadero. En este caso, para sacar el ángulo verdadero, vamos a restar a 180 ese valor, ¿sí? De esta forma. Y si restamos con 180 el ángulo verdadero, pues nos va a dar un valor de 120.38
grados, que son casi los 120 de respuesta que tiene al final del ejercicio. Entonces, de esta forma nos queda para el ejercicio número 18. En el caso del ejercicio número 19, aquí es por usando el método del polígono. Bueno, el método del polígono se puede realizar en GeoGebra. De hecho, aquí les voy a mostrar la imagen cómo debe de quedar el método del polígono para GeoGebra, donde primero se comienza a trazar desde el inicio del plano cartesiano el valor del primer vértice, que vale A, que vale 6 unidades, pues casi 6 unidades tenemos aquí, y un ángulo de 30 grados. Ahí sí lo tuve que sacar exactito. Ahora, para el vértice B, que mide 4 unidades, aquí lo tenemos exactitos 4 unidades, y debe medir 90 grados, pues me pasé poquito, 90 grados, es muy poquito inexacto sacarlo aquí. El que sigue es el vector C, tiene una distancia de 8, aquí tenemos su valor de 8, 135 grados, aquí lo tenemos la medida, 135 grados, y el vector D tiene una medida de 6 con un valor de 240 grados de valor. Quiere decir que en el método del polígono los vectores se están transponiendo uno sobre otro, de inicio a donde termina, hasta que al final vamos a hacer otro vector nuevo que se llama vector resultante, que es el último que tenemos aquí de color verde, que es desde el inicio del plano cartesiano hasta donde terminó el último vector D. Y aquí vamos a medir pues cuánto fue la distancia que hay del inicio del vector D, que fue 8.17. Bueno, ahí la respuesta dice que es 8.2, no recuerdo bien. Creo que sí es 8.2. Vamos a verlo. Sí, 8.2, ahí lo tenemos. Casi latino. Y de 115 grados. Bueno, aquí me dio un valor de 113 grados. 114, más o menos redondeado. Pero sí salió la respuesta bien con el método del polígono. De esta forma nos quedaría para el método del polígono para el ejercicio 19. Bueno, se van a preguntar, ¿faltan los otros ejercicios? De hecho sí, faltan otros ejercicios todavía. Falta el 12, no lo he explicado, el 13, bueno, el 14 y el 20, ¿no? En el caso del 12, pues te dice, un jinete a caballo cabalga 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento? Entonces nosotros tenemos que primeramente interpretar los vectores, vector 1 y vector 2, con valores pues establecidos a cada uno. Y obviamente aquí aplicando las componentes horizontales, el vector 1 vale 90 grados, módulo 3, el vector 2 vale 180 grados, módulo 4. Tenemos el valor de las componentes horizontales y verticales de cada uno, como lo que se hizo anteriormente. Y en uno te va a dar positivo, en otro te da negativo en las componentes para aplicar la fórmula de cada de esos vectores. Para que me dé un valor de 25, le sacamos raíz cuadrada y el vector resultante, o R, vale 5 kilómetros, porque son 1 kilómetro los datos. Y recuerden que la fórmula del tangente a la menos 1 es entre RY sobre RX, y aquí nos da un valor de menos 0.25, que a la hora de sacarlo nos da un valor de menos 36.9, que obviamente este no es el ángulo verdadero, porque tenemos que restarlo con el 180 para que nos dé ahora sí su verdadero ángulo de 143.1. Entonces así nos va a quedar la respuesta para el ejercicio número 12. En el caso del 14, es el mismo procedimiento que se hizo en el 12, solamente que ahora es hacia el otro lado y con unidades diferentes, ¿no? Entonces, aplicando otra vez las componentes horizontales y verticales con sus vectores de cada uno y con sus módulos y grados, pues nos va a quedar que la componente RX, la sumatoria es menos 2.1, y la componente RY va a ser 3.2. Aplicando la fórmula de nuevo, a la hora de sumarlos, pues te da 14.75 la suma de los cuadrados de ambos. Le sacamos raíz cuadrada para que te dé 3.83 metros sobre segundo, que son las unidades nuevas que estamos manejando para este ejercicio. Aplicamos el ángulo y por lo tanto, bueno, aquí hubo un caso curioso. De que nos dio negativo menos 56.73 a la hora de sacar esta tangente a la menos 1. Pero ojo, esto nos salió negativo, bueno, debido a que en el caso del vector resultante, la medida que se está tomando en cuenta es la medida que tenemos de sentido contrario a la manecilla del reloj. Obviamente sí son los mismos 56.73 grados que debe ser como respuesta, ¿no? En el caso del 20 dice, dado el sistema de los vectores de las figuras, encontrar analíticamente su resultante aplicando el método de los componentes rectangulares. Bueno, esto es parecido al procedimiento que acabamos de ver otra vez en los anteriores, solamente que para 3 vectores ahora, ¿no? Vector F, vector E, vector T, con sus diferentes módulos.
¿verdad? Ahí lo tenemos de 10, de 25, de 20. Recuerden que el vector E pues vale 25, entonces ahí lo tenemos, y los ángulos, en el caso del primero vale 125 porque restamos 180 menos 55, te da ese valor. En el caso del segundo pues vale 0 en el E, ¿no? Está en el puro inicio de la medida. Y en el caso del T, 252 porque sumamos 180 más 72. Aplicando las componentes horizontales, en el caso del primero sería con coseno de 125 por 10 te da menos 5.7. En el caso del segundo, coseno de 0 da 1 por 25 da 25. En el caso del tercero, coseno de 152 por 20 da menos 6.2. Sumamos las cantidades, en este caso pues sería 13.1, debido a que los dos negativos más un positivo, pues a uno se van a restar entre esas cantidades. Sacamos la componente vertical para el primero, 10 por seno de 125 te da 8.2. Seno de 0 da 0, por 25 sigue siendo 0. Y en el caso de 252, seno de 252 por 20 te da menos 19. Y obviamente al sacar los valores te da un valor negativo, dado que el menos 19 es el mayor valor, y te da menos 10.8. Aplicando la resultante sería 13.1 al cuadrado más menos 10.8. Sacamos el cuadrado de ambos, lo sumamos, te da 288.25. Le sacamos raíz cuadrada, que es 16.97 o 17 redondeado. Y hay que sacar la tangente del ángulo, ¿no? En el caso, pues aquí sería dividir menos 10.8 entre 13.1, te va a dar menos 0.82, al sacar su tangente sería menos 39.35, esta no es la respuesta correcta, hay que sacar el ángulo verdadero, ahora aplicando con 270, ¿por qué? Porque el vector resultante va a salir entre esas partes, entonces, este va a ser, al 230.75 va a ser el ángulo verdadero para ese vector resultante que nos faltaba para la pregunta 20. Bueno, entonces, de esta forma es como se resuelven ese tipo de ejercicios, si eran muy largos de hecho, y nos veríamos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.